10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Limpia tu camino si quieres llegar, no dejes que nadie te haga tropezar. Palos en la rueda, muchos te pondrán, dirán esta loco no lo va a lograr. Hay una promesa en tu corazón, todo lo que sientas hazlo por tu Dios. Él te da las fuerzas para no caer, te da la victoria, solo ve a vencer. Es el destino que tú tienes, dedicando tu victoria a Él. Vencer con los puños en lo alto y un grito de victoria a Él. Vencer es el destino que tú tienes, dedicando tu victoria a Él. Vencer con los puños en lo alto y un grito de victoria a Él. En tu corazón vive para Dios. En tu corazón vive para Dios. Y en tu corazón vive para, y en tu corazón vive para, y en tu corazón vive para Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Muy bienvenidos, estamos aquí en Radio Jesús marcando la diferencia aquí en Buenos Aires, en San Telmo, Argentina. Damos gracias al Señor porque Él nos permite estar una tarde más, un tiempito más junto a ustedes, siendo bendecidos por sus oraciones, por sus palabras, por su acompañamiento, por su respaldo a esta radio que, bueno, nosotros usamos este espacio y usamos todos los espacios de esta radio para la gloria de nuestro Dios, ¿sí? Para que hablemos de Él, hablemos de su amor, de su misericordia, de las oportunidades que Él nos da y nos seguirá dando hasta que Cristo venga a buscar su iglesia, para que podamos reconciliarnos con Él. ¿De qué manera? Haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos pide que hagamos, tratando de estar en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Dios nos enseña en su palabra cómo nosotros tenemos que vivir para agradarle a Él, ¿sí? Y el agradarle a Él siempre redunda en bendición para nuestras vidas, siempre, siempre. No es agradarle caprichosamente porque Él quiere y se le ocurrió y se terminó y listo, y sin entender por qué. Entendemos el por qué tenemos que agradar al Señor, porque cuando agradamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, al Señor que Creador de todo el universo, cuando agradamos y hacemos su voluntad, Él nos bendice, porque su palabra y la obediencia a su palabra trae inexorablemente, indefectiblemente bendición a nuestras vidas. No hay algo que no suceda así. Siempre que el ser humano, el creado por nuestro Dios, que obedece y camina y sirve a Dios y trabaja para agradarle, recibe bendición de Dios. Recibe liberación, sanidad, recibe conocimiento, capacidades, talentos, recibe para que esa persona pueda desarrollar su obra en el camino del Señor y hacer, mejor dicho, la obra del Señor, ¿sí? Hacerlo de la mejor manera posible.
¿qué digo? Con excelencia, hacerlo bien. Lo que sea que hagamos, por pequeño que sea o por grande que sea, que el Hijo de Dios pueda hacerlo con excelencia, sabiendo lo que está haciendo y ante quién está. Y estamos ante Dios. ¿Y ante quién más estamos? Ante nuestros prójimos. Entonces, el amor a nuestro prójimo es un mandamiento de Dios, ¿sí? Amar. Pero hay que saber amar. No es cuestión de amar y desparramar amor y darle a las personas siempre un empujón para que siga, tal vez en algunos momentos cayendo en el error, o acariciando su pecado, o diciéndole así, está bien, está todo lo que estás haciendo. A veces necesitamos la palabra de un amigo, de un hermano, que nos diga la verdad de la vida, ¿sí? No que nos mienta porque cuidamos cierta amistad que tapa los errores de nuestros supuestos amigos, ¿sí? El cristiano, el Hijo de Dios, siempre dice la verdad de las cosas, o por lo menos la verdad que dice Dios, ¿sí? Entonces, si mi amigo, a quien yo amo y quiero y convivo y vivo ciertas cosas, necesita saber de la verdad, el cristiano tiene que hacerlo. Y muchas veces el hablar la verdad ha roto con amistades, incluso con familias, incluso con relaciones, porque a veces las verdades duelen, las verdades lastiman, las verdades separan, y máxime cuando la otra parte no quiere aceptar la verdad, ¿sí? Se rebela contra la verdad, no lo acepta, no quiere, vive su vida sin vivir en la verdad. Entonces, bueno, pero nosotros tenemos que hablar la verdad. La verdad, dice la palabra de Dios, que la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni uno de nosotros, podemos enfrentarnos a Dios o suponer que Dios puede escucharnos si antes no pasamos por la persona de nuestro Señor Jesucristo y nos arrepentimos y nos entregamos a Él, nos convertimos a Cristo Jesús, al cristianismo. Entonces, luego que hemos pasado por el lavamiento de nuestros pecados, allí a los pies del Señor Jesucristo, vamos a tener entrada para poder hablar con Dios siempre invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que importante es que nosotros entendamos cuán vasto es, cuán ancho, cuán grande, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios, y cuánto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Para comenzar a recibir las bendiciones del Señor. Y lo tenemos que entender, y lo vamos a entender porque resulta ser que Dios nos creó con un cerebro que piensa, saca conclusiones, razona, obra en consecuencia, y no nos va a costar nada, sobre todo porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina, tenemos la palabra del Señor, la cual leemos y entendemos y sabemos lo que Dios dice. Entonces, es importante que nosotros obremos en consecuencia. ¿Somos cristianos? ¿Decimos que somos cristianos? Bueno, perfecto, bueno, obremos en consecuencia, seamos cristianos. Ahora, el cristiano no es una persona que anda permanentemente soportando las maldades de otros, o los malos caminos de otros, o los malos tratos de otros. No. El cristiano es un hijo de Dios, ¿sí? Que debe cuidar su corazón y su mente, y que debe hablar, sí, del amor y la verdad, pero no es una persona con la cual alguien pueda desquitarse todo lo malo que le pudo haber pasado en la vida. Un cristiano no es un punching ball donde cualquiera viene y le pega 2 o 3 trompadas, se saca la bronca y se va, ¿sí? Y descarga toda su frustración, su bronca, sus discapacidades morales y sus discapacidades en cuanto a comportamientos, y agarra a un cristiano y le hace daño. El cristiano es un hijo de Dios, debe cuidar su corazón,
y debe cuidarse de aquellos que puedan contaminarlo, dice la Biblia. Dice la Biblia. A estos evita, dice la Biblia, y por otro lado dijo, salgan de estos porque los contaminan. Entonces, hay gente que no son positivas en las vidas ni de ellos, mucho menos, por supuesto, de los cristianos y de quienes cohabitan y el contexto de su vida no son útiles para ellos, imagínense menos para los demás. Entonces, hay que cuidarse, hermano. Hay que cuidarse, protegerse y tener la dignidad del cristiano. El Señor Jesucristo, en su caminar, nos enseñó que tenemos que tener dignidad. Y usted me va a decir, ¿cómo? El Señor es amor. Por supuesto que es amor. Y la dignidad no es una mala palabra. La dignidad es no tirar sus perlas a los cerdos. La dignidad es donde no lo reciben, no vuelvan más. Eso se llama dignidad cristiana. Y nosotros tenemos que practicarla. Es decir, no prestarnos, ¿sí?, para que otros quieran someternos o hacernos cambiar de camino o llevarnos por sus malos caminos, sus malos hábitos, sus malas costumbres, sino caminar bajo la palabra de Dios. Y que, como dice Dios, ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, por supuesto. Obviamente si quieren, ¿no? Y si no, bueno, seguir cada uno nuestro camino. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo le va, pastora? ¿Cómo anda usted? Bendiciones, pastor, bendiciones para toda la audiencia de Radio Jesús Marcando la Diferencia. Aquí estamos en Primera Ley desde San Telmo, Buenos Aires, Argentina. Estamos con un tiempo medio, vio que la semana pasada estábamos que tiraban un huevo en el asfalto, allí en la calle, y se hacía frito. Y ahora estamos con lluvia, ha bajado un poco el clima, es una semana rara. Una semana. Sí. Lo que pasa es que lo de la semana pasada no era típico de primavera, claro, era verano. Ese veranito tan fuerte no era no fue un veranito, fue un verano que realmente... No digo veranito en cuanto a los días, la cantidad de días. Sí, ¿no? Pero sí. claro que no fue natural, que no fue cosa de que tenía que suceder en este momento. Para el verano nos falta. El clima, la naturaleza, muchas veces hace este tipo de cosas, ¿sí? Nos tiene ahí. Y bueno, estuvimos bien. Hemos guardado ropa para invierno. Sí. Pero el sábado estuvimos en culto, que bueno, el que quiera ver la reunión puede entrar en la página de Casa de Dios para los Hombres, que ahí están todas las reuniones nuestras. También la compartimos aquí, desde Radio Jesús Marcando la Diferencia, una reunión hermosísima, una palabra, wow. Y los estudios que les animo a todos, que aquí en la página está la invitación de estudiar la palabra de Dios. Es inscribirse en el Instituto Crecer. Por Zoom van a estar dando clase el pastor Ernesto Fernández y están tocando justamente los estudios de Apocalipsis y la verdad que ayer fue estremecedor, pastor. Se están estos últimos ahí, no últimos, sino estos capítulos que están dando realmente son tan fuertes que la presencia, la revelación de Dios se demuestra de una manera que uno cae de rodillas orando. No se puede seguir dando ahí de continuo el estudio porque está la presencia de Dios, que Dios sigue revelando, ¿no? Y es como en el momento de que le fue revelado a Juan en la isla, ahí es algo que estamos viendo, que es tan y ahí nos damos cuenta que es tan importante el estudio de la palabra. Estudiar la palabra de Dios es muy importante. Estudiarla en las condiciones que debemos estudiarla, ¿no? Es decir, una condición espiritual y moral de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque
toda la palabra es una revelación de Dios para con el Amén. hombre. Toda la Biblia es Dios hablando al hombre. Para este Siempre. tiempo, para el que pasó Para y todos los para el que tiempos. venga. La Biblia, la palabra de Dios tiene muchas, ¿cómo decir? Manifestaciones, muchísimas. En este caso, la palabra de Dios es para mostrarnos la misericordia de Dios, el amor de Dios, y para mostrarnos qué es lo que Dios quiere Ujú. para con el hombre. Y lo que Dios quiere para el hombre es, como dice Él en su palabra también, que Él tiene planes buenos para nosotros, ¿sí? Solo que a veces nosotros no nos enteramos de esos planes porque no leemos la Biblia, porque no la estudiamos, porque no nos ponemos a pedirle al Señor que nos revele en su palabra lo que Él quiere para nosotros. Pero Él dice en su palabra que Él tiene planes buenos. Si los planes de Dios para nosotros son buenos, el tema es que nosotros permitamos, ¿sí? O nos pongamos y habitemos bajo la mano poderosa del Señor, ¿sí? Y allí los planes van a ser cumplidos. Ahora, si Dios tiene planes buenos para nosotros, pero nosotros andamos haciendo nuestra voluntad, nuestra vida, lo que nosotros queremos, obviamente vamos a estar un poquito en desacuerdo, ¿sí? Los planes del Señor acá y nosotros por cualquier otro lado. Debemos llegar a un estado del conocimiento de la palabra del Señor, en el cual nosotros depositemos nuestra confianza en nuestras vidas, en nuestro contexto, nuestras cosas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra economía, en las manos del Señor para que el Señor haga y nos dé bendiciones para que sus planes se cumplan en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros planificamos todo en nuestras vidas, todo. Y muchas veces lo hacemos sin consultar a Dios. Eso pasa mucho por ejemplo, en las relaciones humanas, es decir, cuando se va a formar una pareja, un matrimonio, ¿sí? El novio y la novia se ven, qué sé yo, vieron al superhéroe por acá, a la princesa por allá, y se enamoraron y empezaron a hablar y a prometerse cosas, a decirse cosas, qué sé yo, pim, pam, pum, se quisieron, no podían dejar de mirarse, no podían vivir uno sin el otro. Entonces, ¿qué pasó? Se casaron. ¿Y está bueno eso? Está bueno, porque se enamoraron, ¿sí? Porque en la naturaleza existe algo, ¿sí? Que se llama atracción, que esa atracción lo que genera es que esas dos personas, un varón y una mujer, se enamoren y tengan prole, tengan hijos, ¿sí? Para que el ser humano continúe viviendo sobre la tierra. Eso es lo que hace la naturaleza. Y eso es lo que muchas veces está en los jóvenes y en las jovencitas, la naturaleza, sigue así huyendo, la naturaleza. Entonces ven a su príncipe azul, ven a la princesa y van corriendo con el caballo blanco, el príncipe viene y aparece, y la princesa también está, y viene él, y bueno, se funden en un amor y se casan. Y a veces esos ideales en los cuales entregamos nuestras vidas no sin mala intención, pero hay algo que falta ahí, que falta la dirección de Dios. Sí, lo que pasa es que muchas veces los jóvenes malinterpretan lo que es estar sentir amor, que entran en el sentimiento de enamorarse, ¿no? Enamorarse es algo muy... El enamoramiento es un tiempo, pero cuando la persona tiene un amor verdadero, ese es en las malas, claro, sí, en las buenas y en todo tiempo. El enamoramiento es algo que uno se hace una ilusión, una imagen, se refleja algo, sueña con algo que es irreal. Que no es real. Sí. Cuando uno empieza a convivir, ahí se da cuenta que no es claro, que no es así. Para eso existe el periodo de noviazgo, claro, que muchos no saben qué hacer en ese periodo de noviazgo, porque no están bien guiados, no hay una entidad o seres que lo guíen. Bueno, porque, no sé,
papá y mamá están en otra cosa, y papá y mamá están en otra cosa. Entonces, a veces nosotros no permitimos tampoco que nadie se meta en nuestras decisiones, en nuestro amor. Sí. Dígame. Aquí nos está mandando saludos nuestro querido, nos lo honramos y lo amamos muchísimo, pastor. No sé, vamos a ver, ¿de qué me está hablando? Sí, mire, se ha ganado el diamante del El super fan Del super de fan. Radio Jesús, marcando la perfecto, diferencia. Se ha ganado. Usted, No si sabía usted- que existía el diamante. Sí. Si bien, usted entra Sí. y ve cuando comentan, hay cositas que se van ganando. No me acuerdo ahora cómo se le llama, consigna. Algo así. Insignias. Insignia, Ah, perdón. sí. Dije cualquiera. No, está bien, usted es extranjero. Insignia. Le perdonamos por eso. Bueno, dígame. Insignias. Insignia. El pastor Abel Darío Casal dice: Hola, pastores. Bendiciones. Qué Así bueno, que hace bueno, tanto se tiempo ha ganado que- la que no lo insignia vemos. del diamante Super Fans número Ah, 1. Pastor Abel, un pastorazo, un hijo de Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas, eso no hay duda. Y siervo del Señor, y cantante, Está y trabajando a full, predicador. Sí, bueno. Y sí, Lo los hijos vemos del Señor, ahí en cuando el- se dedican a servir a Dios, Sí. ponen todo. Lo vemos ahí en las publicaciones que hace. Pero como él es joven y lindo y tiene fuerza, entonces da todo al Señor y bueno, y sirve al Señor. Y eso está muy Acá bien, damos muy gracias a Dios. orgulloso se ensanchó su corazón y ¿Por dice: sí, me gané el diamante. Se Gracias, ganó el Abel. diamante. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga muchísimo, muchísimo. Sé que estás con mucho trabajo en la iglesia, con los pastores, vos también pastoreando por tu lado. Es decir, damos gracias a Dios. Los pastores de Tomaseria han recibido el diploma de honor, creo que se llama así, si no que me lo diga, de los... de la... del tiempo en que se renovó el cristianismo, ¿sí? El tiempo de Martín Lutero. Ujú. Entonces, ahora él me va a explicar bien qué es lo que han ganado. Y está muy contento en la iglesia porque, por supuesto, es importante, ¿no? Uno recibe un premio, un diploma, y la verdad que es por algo que está haciendo bien. Generalmente los diplomas, los premios se reciben cuando uno está haciendo algo bien. Y eso está buenísimo. Claro que Creo sí. que son los 54 o 504 años de reforma, una cosa así. Ya de la reforma de Martín Lutero, cuando Martín Lutero agarró y clavó las tesis en la puerta de la catedral creo que es Gutenberg, si no me equivoco, pero no importa, ya me lo va a decir cómo se llama, esta ciudad de Alemania donde él clavó sus tesis acerca de que el cristianismo debe vivirse de la manera en que dice la palabra de Dios, no la manera que dicen los hombres, sino la manera que dice Dios, y tener una sola fe, ¿sí? Y caminar en base a una sola escritura, que es la Biblia. Y saber que nuestra salvación es por gracia. Son puntos importantes que el cristiano y el cristianismo en general debe saber para basar su vida sobre verdades importantes. Y eso es lo que hizo Martín Lutero y, en aquella época, y que los pastores Tomaseria han ganado este diploma, ¿sí? Han sido elegidos para ganar este diploma. Está buenísimo, está muy lindo. Así que gracias, Abel, Dios te bendiga mucho, gracias por estar allí, bendiciones, saludos a tus pastores y a vos, que también estás allí pastoreando, porque bueno, hay mucho pueblo, entonces seguramente hay otros pastores, al igual que Abel, trabajando junto a los pastores del lugar. Así que damos gracias al Señor por la vida de Abel, gracias por tus saludos, por estar allí. Yo sé que estás ocupadísimo, pero te doy gracias porque cada tanto te permitís la oportunidad de saludarnos, y eso a nosotros nos hace mucho bien. Dios te bendiga muchísimo, muchísimo. Así que usted no sabía Sí. de las insignias. Por ejemplo, No, las insignias de qué, de Facebook, ¿qué es eso? de la página. Ah, de la Por página. ejemplo, su primo, Sí. Pedro, bueno, él se ha ganado la insignia de el seguidor de aniversario. Ah. Nosotros, Mira usted, y eso bueno, sale de ahí, ¿no?
De la misma página, De la según cuántos los comentarios que Ajá. mandan, cómo Mira, usted no sabía. interactúan, entonces se van No ganando tenía idea ciertas de- insignias. Pero qué cosa, che, qué barbaridad. Bueno, gracias entonces por tantos premios. Vamos a escuchar una canción, ¿qué le parece? Y venimos a ver la palabra del Señor, que está buenísima, porque es para tu vida y es para mi vida, y es para que nosotros tengamos la bendición de Dios. Tener la palabra de Dios, ¿sí? La voz de Dios, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, le puedo asegurar, es una bendición enorme y un sentimiento de salvación, de ser hijo de Dios, de tener un Padre tan grande, tan poderoso, de saber que estamos bajo su voluntad. Todo eso que la Biblia nos enseña, nos muestra, Dios tiene para nuestras vidas. Y es para todos, no es para algunos elegidos nada más, no, es para todo aquel que cree, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, pongámonos a cuenta con el Señor, pongámonos a buscar su voluntad en nuestras vidas y obedezcamos la palabra del Señor, sus leyes, sus mandamientos, ¿sí? Sus palabras, que son de bendición y van a ser de bendición para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué música podemos escuchar? ¿Qué tenemos podemos ahí? escuchar? Y Sí, dígame. a usted le gusta que lo sorprendamos, así Bueno, que a ver, bueno. sorpréndame. A ver, dice acá Abel, Sí. igual me hubiese gustado ganar. ¿Qué querés ganar? A ver. Sorpresa. No. ¿Qué quiere? Picochuelo, seguramente. No. Nosotros acá lo que podemos darle son las insignias. Dice, igual me hubiese gustado ganar una docena de empanadas. Ahí como está, fans. muy bien. Sí, tenés razón, a ver, yo también. Sí, guardate la Biblia. Insignia, además, deja, tráeme las empanadas. Por supuesto. Esa la tenemos, sí. Tenemos reservadas. Sí, no, pero tenemos que encontrarnos con, por supuesto. cuando podamos, con el pastor Abel, su esposa, Claro. la familia, Sí, por supuesto. y Bueno, darnos sí, los estamos esperando. Es decir, en la radio, bueno, o a lo mejor, es poco probable, porque... claro, por los horarios, Sí, pero porque además él está trabajando mucho, pero Claro. de todas maneras esperemos que en algún momento de su ajetreado servicio... sí, pueda pero tener en un algún espacio momento, para- claro, a la para- mañana, sí. tomar, qué sé yo, Sí, bueno, cuando él crea desayuno, conveniente, al mediodía, en igual cualquier momento. estamos realmente felices por su vida, porque está sirviendo al Señor. Y ya con Dice, eso, estuve de gira con Crucial. Sí, Claro. pastor, sí, lo lo hemos vimos. visto, estuvo con Lo Crucial de gira por vimos. todos lados. Crucial Sí. es el grupo en el cual canta mi querido hermano Abel, y toca la guitarra, y toca la batería, y bueno, él toca ahí. El grupo es bastante virtuoso, entonces es un grupo muy lindo y hacen música con muchísima excelencia. Y doy gracias a Dios por la vida de Abel, ¿sí? Que él es Sí. un siervo del Señor. Bueno, sé que hay en él, más allá de una Mire. excelencia musical o de una excelencia vocal, hay un amor por Dios, que es lo importante. Que todo lo que hacemos lo hagamos por amor a Dios. Y eso es importante. Sí, dígame. Sí. Dice, ya vamos a estar ahí. Bueno, Sí, ok. lo esperamos. Cuando quieras. Nos vamos a sacar acá fotos con Mafalda, vamos a sacar la costanera, qué sé Sí, yo. qué lindo. Así nos sacamos fotos así con todo lo que hay así en la costanera, ¿sí? Sí. Así que sí, vamos a comer algo. El que Zonas lindas para... no ha conocido algunos temas del pastor Abel, que Sí. es del grupo Crucial. Crucial. Es más o menos como esto. A ver. Ahí está. Esto, hay ¿ves? otro. Tuve una luz despega de un ángel Ah, qué lindo. Mucha melodía. Tengo ganas de conocer su iglesia, dice.
el grupo crucial con el nuestro pastor querido Abel pastor Casal. Abel Casal. Acá a lo mejor la Mucho, a ver, gente- muchísimo, sí. Acá la gente que nos escucha, que nos están viendo, ¿Qué dice? quizás a lo mejor no entiendan Ah. muy bien lo que es esta relación la cual nos une. Bueno, somos Que a familia. través de que somos hijos de Dios y somos cristianos y él es pastor, acá, porque como usted es Ernesto Fernández y el pastor es Abel Darío Casal, Sí. no saben que son parientes. ¿Por qué? Porque usted es Ernesto Fernández Casal. Casal era su mamá, así que Hermana del papá de... claro, por eso es correspondiente somos primos. correspondiente a la familia de su mamá que era Casal. Así que Sí, son sí, primos. bueno, hay una- Claro, son primos, Somos es primos, familia. somos primos, hermanos, sí. Así que también por eso es una honra de tenerlo ahí. Así es. La verdad que nos estuvimos comunicando en esta semana con muchos de ustedes, de sus primos y de Sí, sus primas, es verdad, es verdad. y realmente decíamos que si se unieran los Casales, que son muchos los cristianos y que tienen Sí. ministerios y dones hermosos, Sí, muchos, es verdad. la verdad que sería una mega iglesia, Sí, sí. tan solamente con la familia, porque son Sí, todos bueno, ahora me hizo cantantes, acordar pastores, de maestros, la- profetas, hay Sí. hermanas que son preparadas para la liberación, Sí, sí. Sí, no, bueno, no, hay de una todo. diversidad en la familia de servicios. Tocan la guitarra, la batería, tocan el órgano, es Hemos una cosa... estado escuchando también música que nos ha mandado Pedro. Sí, Pedro Romañón, que también es otro primo. claro, por eso. Hermoso, muy ungido. Su hermano. Mi hermano también. Bueno, Ricardo Sirey. En realidad hay, Estela, gracias a la... Estela a la- Veloz que Estela, está sí, sí. haciendo un trabajo impresionante Hace en mucho el trabajo Chaco. social, Estela, con un comedor para chicos. Mujer de oración, De oración. tremendo, Sí, 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 sí. tremendo. Bueno, de verdad, si empezamos a hablar de cada uno, todos Wow. tienen un ministerio muy lindo, pero sobre todas las cosas, la familia ha logrado entender que todos necesitamos creer en el Señor y que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y ser parte de la ciudadanía de los cielos, ¿sí? El Señor, ser parte del cuerpo de Cristo. Y lo estamos logrando, lo estamos haciendo como cada uno puede hacerlo y como el Señor ha entregado dones diferentes a todos y damos gracias a Dios por eso. Dios tiene bendición, como dije antes, bendiciones para cada uno de nosotros y para las familias en especial. Él tiene planes buenos, dice su palabra. Y nosotros a la distancia vemos cómo el Señor va cumpliendo sus planes en nuestras vidas, ¿sí? El pastor comenta, dice, es un don. Sí, la verdad que es Sí, un don, es un don. pero es maravilloso porque a veces las personas reciben el don y lo están usando para otras cosas, ¿no? Y Sí. dar ese don que viene de Dios y dárselo porque es de Él, decir, Señor, esto me lo diste No, y claro. yo lo voy a usar para tu Bueno, gloria. como todo don, tiene que tener frutos. Sí, sí, sí. Entonces, y evidentemente se notan los frutos en los dones que el Señor ha dado a la familia. Se notan los frutos porque hay frutos, ¿sí? Porque hay, vemos cómo el Señor va trabajando en la vida de las personas a medida que se canta, que se predica, que se enseña, que se ora, todo lo que hace la familia, el Señor está bendiciendo. Y eso está buenísimo, ¿sí? Está muy bueno. El pastor tiene una cosa de que, por eso me gustaría, Sí. es muy difícil, o a lo mejor en un momento que pueda llegarse el pastor Abel, Sí. hacer un video grabado, ahí ya Sí. subirlo grabado, porque él es de meter ficha, así como Sí, escribir. no, bueno, Él sí, es de escribir, es un don. Y después puso, Dios en su misericordia nos permite servir. Y me encantaría que hagan un programa, los dos, sería estupendo. No a lo mejor en este horario, en un horario que se pueda, bueno, claro. pregrabado. Y bueno, y darnos un gustito de una empanadita, sí, sí, una sí. torta frita, unos Oh, mates. no, por favor. Eh, Eso sería terrible.
Sí, Bueno, buenísimo. usted quería a escuchar ver, una... Dios te bendiga mucho, gracias. Yo sé Tenemos que mucho poner fecha, del dice. Señor para tu vida, hay un montón y no, queremos ser parte de esa bendición el día que vos vengas. Dice, ¿sí? dice, tenemos que poner fecha. Bueno, no sí, viene la queda época otra. linda. No queda otra. No queda otra. Sí, así, como... Bueno, vamos a hacer una cosa, después le vamos tirando fechas. sí. Las fechas que Después podamos. se y él hablan va a por decidir teléfono. si puede venir. Después se comunican por Claro, teléfono exactamente. y hay que ponerse de acuerdo. Exactamente. Sin excusa. Llueva, truena, tiemble. No, vamos a buscar que sea un día bonito para poder salir a pasear, a caminar, a charlar. No importa, no importa, el el caminar, el charlar. Vamos a comer las empanadas. También vamos a ver, por supuesto. Pero qué bueno es estar en las manos del Señor y cuánta bendición Él tiene para nuestras vidas. Isaías capítulo 58 dice la palabra de Dios en el versículo 6 en adelante. En realidad tendría que leer todo el capítulo, pero bueno, se nos va a hacer largo, pero elegí estos versículos porque es importante que nosotros entendamos ciertas cosas para que no seamos infructuosos en nuestro hacer la obra del Señor. Tiene que tener frutos, como dijimos recién, ¿no? Entonces dice el capítulo 58, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? Se pregunta el Señor, ¿no? Porque bueno, el ayuno, el dejar de comer, es una forma de dedicar todo el día al Señor en la lectura, en la oración y todo eso, ¿no? Pero bueno, parece ser que había muchos en aquel entonces que no lo hacían de esa manera, lo hacían por costumbre, por ritual. Entonces Dios les llama la atención y les explica que el ayuno que ellos hacen son infructuosos porque en realidad pasan un día sin comer y cumplen y qué sé yo, pero después no hacen el bien. Por eso el Señor les dice, o sea, el ayuno que yo escogí no es mejor ese que busca el bien para el prójimo, desatar ligaduras de impiedad, porque hay personas impías, ¿sí? Que son malas, que le hacen mal a los demás, que se aprovechan, que se abusan, que les quitan, que les roban, que hay gente mala, ¿sí? Sí. Entonces esa maldad que en la que vive son demonios, o sea, ángeles del infierno que toman posesión de ciertas personas y les hace hacer cosas malas con el permiso y la voluntad de la misma persona, porque sí. Tampoco va a decir la culpa del diablo y yo no tuve la culpa de nada. No. O sea, hay una complicidad entre el diablo, el enemigo, si dije bien el diablo, y el ser humano para hacer lo malo. Entonces, el Señor sabe que nosotros podemos a través de predicar la palabra, a través de la oración y el Espíritu Santo que está con nosotros, poder lograr desatar esas ligaduras, porque son ligaduras. Satanás tiene atadas a las personas para que hagan el mal y no quieren liberarse, ¿sí? Porque parecería como que disfrutan el hacer el mal a otros. Sabemos en el interior que esas personas malas son personas muy tristes, personas que no saben, no conocen la felicidad, el gozo, la paz. Son personas que perdieron la paz, que toda su vida es conflicto, toda su vida es injusta. Entonces pierden el valor de las costumbres, de las buenas costumbres, tanto espirituales como morales, y viven una vida impía. Soltar las cargas de opresión. Hay cargas de opresión. Hay momentos en que el ser humano sin Dios
se siente oprimido, está como levantando un camión con su cuerpo y a veces ese camión le vamos cargando más piedras y cada vez es más pesado y llega un momento en que no se soporta más y la persona entra en un colapso espiritual o moral o físico y se enferma y le pasan cosas y no entendemos por qué. Es porque no son liberados por el Señor, porque no se prestan, no quieren, no aceptan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero la iglesia, nosotros, los cristianos, debemos estar permanentemente predicando la palabra del Señor, predicando el camino de Dios, predicando la santidad, predicando el hacer la voluntad de Dios y hacer el bien al prójimo. Y eso va a liberar, como dice acá, las cargas, soltar las cargas de opresión. Sí. Quiero a ver si no se me va el pastor Abel. Sí. No quiero a usted hacerlo levantar de su sitio. Ajá, bueno, está bien. Vamos a ver. Y quiero mostrarle, Ajá. porque él no vio esta. ¿Qué cosa? Esta. Sí. Bueno, no sé si será. a ver si lo pueden mostrar, porque él que toca la guitarra. Claro, estaría bonito que tuviera. Claro. Sí. Bueno, así. No sé si se ve ahí, ¿se ve? A ver. Allí, allá. No, se lo enfoco un poquitito más. Bueno, está bien. Ahí. Ahí. Muy lindo. Cuando aparezca, Bueno, es como que va y viene. Debe estar ahí trabajando. Es por sí. Entonces el Señor dice, esa falta de comer, esa falta de no disfrutar una buena mesa, tiene que tener una recompensa espiritual, por una búsqueda espiritual, por supuesto, primero, una búsqueda de la voluntad del Señor, y tiene que tener respuestas espirituales, ese sacrificio que podemos hacer ayunando, ¿no? Porque, bueno, a nuestro cuerpo que le gusta comer, entonces es importante que nosotros entendamos que es un sacrificio hecho para buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y acá dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 58, versículo 6, otra de las cosas que el cristiano debe buscar y hacer es dejar ir libres a los quebrantados. A los quebrantados. Satanás trabaja de una manera a veces tan precisa en los seres humanos, conociendo sus debilidades, que los quiebra su voluntad, quiebra sus ganas de vivir, quiebran la mente de las personas, quitándoles la razón de la vida, porque le quitan el amor, le quitan la paz, le quitan cosas importantes que son esenciales para nuestras vidas, y la persona muchas veces se quiebra y ya no le encuentra sentido a su vida y a todo lo que es el contexto de su vida. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que dejemos ir libres, ¿sí?, a los quebrantados. ¿Qué significa esto? Que los busquemos, que los encontremos y que trabajemos con ellos a través de la palabra del Señor, a través de la oración, a través del amor, de la misericordia, a través de la ayuda, ¿sí?, y poder sacarlos de ese estado de quebrantamiento, ese estado de dolor, ese estado de falta de amor a sí mismo incluso, ¿sí? Las personas son quebradas por Satanás, porque Satanás es malo. Y parece pueril decirlo, que Satanás es malo, porque, Satanás es malo. Satanás es malo y le gusta hacer maldades, sobre todo a los hijos de Dios. Entonces siempre ando buscando alrededor de los hijos de Dios de qué manera afectarlos para mal. Y una de las cosas que hace es quebrarlos en su voluntad, en su fe, quebrar su amor, quebrar su función, su trabajo, quebrar sus dones. Es decir, es lo que hace, lo que quiere hacer Satanás. Pero bueno, nosotros hijos de Dios estamos protegidos por nuestro Señor. Usted me iba a decir algo. Sí, pastor. El pastor Abel acaba de decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Exactamente. Eso es lo que dice el pastor Abel. Y le queríamos mostrar al pastor Abel, mire qué regalo le hemos hecho al pastor.
dice Ernesto Fernández. Si viene para estos lados, quizás, pastor, se puede llevar un obsequio como este. No las empanadas, pero sí, Sí, bueno, una no, guitarra. también, bueno. Claro, una guitarra con su nombre ahí y la persona de Jesucristo. No lo estamos Bueno. No, para manipulando. nada. No. Dios te bendiga mucho. Por supuesto que si hay algo que a nosotros al ser humano libera y le hace sentir un sentido importante en la vida, ¿sí? Y le da valores, principios espirituales y morales, es la verdad del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. El conocerlo a Él ya para el ser humano es una victoria. Y luego mantener esa verdad en nuestras vidas, ¿no? Que es no es lo que cuesta, pero es a lo que nos tenemos que dedicar, a mantener la verdad, ¿sí? Mantenerla en nuestro corazón, mantenerla en nuestra mente, en nuestra vida, y ayudar a otros a encontrar el camino de la verdad y la vida, el camino del arrepentimiento, de la conversión, ¿sí? La conversión, la persona debe entregarse al Señor y convertirse. Ese es el verdadero camino que tiene que seguir la persona y a la cual tenemos que acompañar y llevar, por supuesto, delante del Señor Jesucristo. Aquí Sí. también nos está acompañando el hermano Joel del Valle. Joel, Dios te bendiga, querido hermano, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Gracias por estar allí, Joel, desde allí, desde Loma de Zamora, pastor de allí de Loma de Zamora. Damos gracias a Dios por la vida de él, de su Anoche esposa, de sus estuvieron hijas. juntos en el Zoom, ¿no? Anoche estuvimos, sí, por supuesto. Con el estudio ahí bíblico de Apocalipsis, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y también tenemos, acá está, dice hermoso el pastor Abel. Sí. Muéstrenle, ¿Es hermoso el pastor Abel? muéstrenle Ah, el otro, ese. Ahí. Este es el otro. Claro, este es el otro. A ver si podemos alcanzarlo. Este es el otro. Este acá tomando matecito en el tronquito, el pastor Ernesto. Dios mío. Es una maravilla. Sí. Son obsequios. Exactamente. Desde Rosario, ¿eh? Esto es de Rosario. Made in Producción Rosario. Rosario. Bueno, gracias, muchas gracias. Y el Señor quiere que nosotros rompamos todo yugo de Satanás. Porque más podemos nosotros que Él. ¿Por qué? Porque en nosotros está el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y con ese poder, y con la palabra de Dios, y con nuestro sometimiento a la palabra de Dios, con nuestra consagración a la obra de Dios, vamos a ir venciendo. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es salvar almas. Salvar almas del infierno, agarrarles de la mano y sacarlos de ese infierno en que pueda estar viviendo, sacarlos de allí, de ese quebrantamiento, de esos yugos, y sacarlos de allí y liberarlos. Dígame, ¿de qué se ríe? Cuénteme, ¿qué está diciendo? Dice el pastor Abel, Sí. ¿qué me venís con premio Gardel? ¿Qué me venís con premio Gardel? Mira lo que es esto. Sí. Premios Ernesto. Cara, y este es el premio de Jesús, porque es la persona de Jesús y el instrumento es el pastor Ernesto Fernández, así que así tendría que estar usted, este pastor. Así que bueno, señor. esto es Made in Rosario. Sí, El otro es homenaje al matecito. Hay que abrir las compuertas pero para que pasen esto, los barcos, sí. no, este es premio Radio Jesús marcando la diferencia. Ahí está, perfecto. Ahí está, no Gardel. No es mala idea, lo podemos implementar. Claro. Así que bueno, gracias, a ver, Dios te bendiga mucho, gracias por estar con nosotros. Entonces, dice el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento, dice, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Wow. Cuando leemos esta parte, a mí me da un poquito como de gracia, ¿no? Por decir, ha pasado muchas veces que algunos se han escondido, porque no, yo no quiero recibir, tengo que hacer tantas cosas, decirle que no estoy. Decirle que no estoy, no sé. Es verdad. Y incurrimos en esas actitudes que no son cristianas, por supuesto, pero que muchos
en su tanto que hacer, no tiene tiempo y a veces no quiere tomarse el tiempo de pasar un rato con el hermano que tal vez necesita charlar, contar cosas, volcar sus inquietudes en alguien en quien puede confiar, pero nosotros decimos, no estoy, decirle que no estoy, que me fui. Entonces, porque nos dice acá la palabra, y no te escondas de tu hermano. Pero pasa que sucede que nos escondemos muchas veces, ¿no? Y bueno, no tenemos que hacerlo, no debemos hacerlo, debemos estar siempre dispuestos a recibir a nuestro hermano y a darle, animar su alma, animar su vida, animar sus cosas, porque dice la palabra de Dios que tenemos que tener en mayor estima a nuestro hermano que a nosotros mismos. Entonces, no debemos escondernos de nuestro hermano, dice aquí la palabra, ¿sí? Y ayudar a los necesitados. Dice en todo el versículo 7 habla de ayudar al necesitado, al hambriento, al pobre, errante, que no tiene dónde estar, darle un lugarcito, y que cuando veas al desnudo lo cubras. O sea, algo que, digamos, el Señor prefiere que hagamos esto antes que estemos todo el día ayunando ahí, haciendo nuestras vidas miserables, sino que salgamos de allí y dice el Señor, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompan el yugo de aquellos que están con todo el peso en sus vidas? Por supuesto que no está diciendo que dejemos de ayunar, no está diciendo que dejemos, pero digamos, ese ayuno tiene que tener como fruto estas virtudes, ¿sí? Ayudar al prójimo, ayudar al quebrantado, a romper los yugos que tienen las personas en su corazón, en su alma, en su mente, que realmente sufren mucho. Yugos de culpa, por ejemplo, ¿no? Hay personas que viven con culpas, hay personas que viven, digamos, con culpas propias y a veces viven quebrantados porque a alguien muy querido por él o por ella le hizo algo. Entonces ese hecho lo lleva en su corazón y sufre y llora y se entristece y cada vez está más sumida en esa tristeza, en ese dolor, en esa desesperación, en esa cuestión que le haya pasado. El Señor quiere que nosotros hablemos, ¿sí? Y que busquemos a las personas para hablar del Señor y que además invoquemos al Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos dé la capacidad para poder hablar las palabras justas y que el Espíritu Santo toque el corazón de esa persona y esa persona pueda ser libre. Debemos buscarlo, debemos hacerlo, ¿sí? Entonces, dice el Señor, wow. Dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba. Wow. Después de hacer todo eso, no antes, después de hacer todo eso, entonces, cuando hiciste todo esto y estás haciendo todo esto, entonces nacerá tu luz. ¿Sí? Amén. ¿Se entiende? Los tiempos del Señor a veces no son iguales que los nuestros. Nosotros queremos que primero nazca nuestra luz y que el Señor nos alumbre, pero el Señor está pidiéndonos que primero hagamos su voluntad, cumplamos sus propósitos, que primero mostremos el amor que le tenemos a Él y que le mostremos el amor que le tenemos a nuestro prójimo. Entonces, luego, después, es lo que está queriendo decir, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. La gloria del Señor nos cubrirá las espaldas y la justicia de Dios irá delante nuestro, ¿sí? Porque el Señor premia a aquellos que hacen su voluntad, a aquellos que aman a su prójimo. Se nos premia. Ustedes saben que Mateo capítulo 25 es una palabra del Señor que de allí nace un quiebre en la vida de los cristianos. Y allí entienden cuál es la llave para entrar al cielo. La llave para entrar al cielo es el amor al prójimo.
El amor a Dios y el amor al prójimo. Es la llave para entrar al cielo. Pero que yo diga que amo a mi prójimo es una cuestión abstracta. Yo tengo que demostrar con mis obras que realmente amo a mi prójimo. Y el Señor nos está diciendo acá que primero tenemos que mostrar ese amor, llevarlo a cabo, ayudar a nuestro prójimo, amarlo, cuidarlo, protegerlo, darle de comer, darle un lugarcito, o sea, darle atención. Y después nacerá tu luz. Y vamos a tener a la gloria del Señor sobre nuestras espaldas y vamos a tener la justicia de Dios delante nuestro, en la cual iremos caminando de gloria en gloria. Dice acá la palabra del Señor, tu justicia irá delante de ti. O sea, lo que vos estás haciendo va a ir pasando delante de ti y la gente va a saber, mira quién viene allá, es un cristiano. Ese, vos sabés que ora y ese ama a Dios y tiene misericordia por el prójimo y ayuda. ¿Sí? La justicia, lo que uno hace, la obediencia al Señor va a ir delante nuestro. No hace falta que nosotros nos proclamemos quiénes somos, sino que el Señor va a ir delante nuestro, haciendo ver a los demás nuestra justicia y la gloria de Él sobre nuestras vidas. Y la necesitamos para seguir salvando almas. Recuerden que nuestro negocio, nuestro trabajo, todo lo que hacemos con mucha excelencia, con mucho cuidado, es para salvar almas. ¿Sí? Necesitamos, queremos salvar almas, arrebatar almas del infierno. Entonces invocarás, dice el Señor. Fíjense que está hablando usa esta palabra de entonces, que esta palabrita está usada como luego de que hayamos hecho la obra del Señor, ¿sí? Luego de que hayamos amado al hermano, ayudado, como dije recién, y partir el pan con el hambriento, y todo lo que dice en el versículo 6 y 7, entonces, dice el versículo 9, invocarás y te oirá el Señor. Entonces, y solo entonces, ¿sí? A ver si nos entendemos. El Señor está hablándonos en un contexto de obediencia, en un contexto de poner por obra a Dios y a nuestro prójimo aquellas virtudes y frutos que Él nos ha dado, para que después, cuando nosotros invoquemos el nombre del Señor, allí tengamos respuesta. Lo dice la palabra del Señor, Isaías 58, capítulo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, aquí estoy. ¿Sí? No hay algo que impida que el Señor escuche mi clamor y que me diga, acá estoy, hijo mío. Porque el Señor nos va a identificar como hijos suyos cuando nosotros hagamos su voluntad. Cuando de nosotros salga, de nuestros genes espirituales y morales, salga la personalidad cristiana y la personalidad como hijos de Dios. Somos iguales a nuestro Dios. Iguales en el sentido de que tenemos sus genes en nosotros y vamos a obrar en consecuencia. Yo no he visto un cristiano con los genes de Dios que esté haciendo maldades y no esté haciendo lo bueno para el prójimo. Ese es un mentiroso, es una mentira. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Hay que hacer tal cosas, hay que obedecer en otras cosas, hay que tener misericordia, hay que tener piedad, hay que buscar hacer el bien, hay que dar pan al hambriento. Ese es el ayuno que Dios quiere, ¿sí? Ese es el sacrificio, entre comillas, que Dios quiere. ¿Para qué? Para que entonces, cuando invoquemos a Dios, cuando oremos, Él nos va a oír y Él nos va a decir, aquí estoy. Y nos va a decir, aquí estoy. Y si no, bueno, probémoslo. Él lo dice en su palabra, ¿no? Aquí estoy. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Sí? Quitar el yugo. ¿Qué significa quitar el yugo? El yugo era una herramienta que se ponía a los animales para someterlos, para que trabajen en el arado, en el campo, y el animal tiraba del arado y caminaba, y el yugo era algo que lo obligaba a hacerlo y no tenía libertad, o no tiene libertad, algunos todavía lo usan.
Y el Señor lo está usando como comparación a las personas que tienen yugo en sus vidas, ¿sí? Tienen cosas pesadas que vienen arrastrando, que hoy lo llamamos mochila, ¿sí? Vienen con sus mochilas, con sus problemas, con sus derrotas, con sus caídas, con sus quebrantos, lo llamamos mochila. Y nosotros tenemos que liberar a esas personas, porque acá lo dice la palabra, Si quitares de en medio de ti el yugo, que no seamos cómplices de que ciertas personas vivan bajo el yugo de otras personas, ¿sí? Sino que sean libres. Esto realmente es muy profundo y algún día lo vamos a hablar muy bien, el tema del yugo en el que algunas personas están sometidas por otras personas y por el diablo también. Pero lo vamos a hablar en otra oportunidad. Pero es importante que nosotros tengamos cuidado con eso, sí. Pastor, mire, aquí he encontrado Sí. que toda persona, vamos a tirar un chivo a tal, porque esto es radio y estamos trabajando todos juntos como hermanos. Sí. El que está interesado, ve en los comentarios ahí, Abel Darío Casal, Sí. pueden meterse en el Facebook de él, Sí. y está haciendo, porque él está enseñando canto. Sí, Y sí, está sí, haciendo una promoción en estos mira, momentos. 2 por 1. Podemos Sí, ir los dos y pagamos uno. dice clase de canto Sí. grupal. Ok. Tu voz. Ok. 300 pesos cada uno. Clase grupal a partir de 4 alumnos. No hay sé qué son. becas por matrimonio, sí. No, pastor, No, pregunto, ¿qué es por ¿Por ahí? qué? No puede ser tan... No. Dígame, por favor. No puede ser algo así. 300 pesos Sí. cada uno Cada- en una clase grupal de 4 personas. Si te interesa Sí. cantar, educar tu voz para dar lo mejor para Dios, mira, entra acá en el Facebook de el pastor Abel ¿Cómo es el Darío Facebook, así? Casal, sí. Pastor Abel Darío. Y si no, la página de él es Tu Voz. Es más fácil tu voz. Sí, Tu Voz. Para la página. Entonces ahí entra y ahí se van a ir para ir capacitándose. Qué interesante. La verdad es que Buenísimo. bueno, sí, 300 pesos la 300 clase. pesos, grupal. Perfecto. Es bueno, Bueno. es muy lindo. Así que bueno, lo felicitamos al Sí. pastor. Dice, el Espíritu Santo de Dios está libertando los corazones. Amén, por supuesto que sí. El Señor vino para eso, ¿sí? El Señor vino para eso y eso lo dice en Lucas capítulo 4, ¿sí? En Lucas capítulo 4 el Señor da la razón por la cual Él se presentó aquí en este mundo, ¿sí? Él vino a liberar a los quebrantados de corazón, ¿sí? A los que están encadenados, a los que están ciegos. Él vino a predicar el año agradable del Señor, dice en Lucas capítulo 4. El año agradable del Señor es el año de salvación. Ese momento en que te encontrás con el Señor y te das cuenta de tu necesidad de Dios y te das cuenta de que no puedes vivir sin Él nunca más en tu vida. Amén. Entonces, ese es el año agradable que el Señor vino a predicar y que nosotros debemos continuar predicando, por supuesto. Así que damos gracias a Dios por ello, ¿sí? Si quitares en medio de ti el yugo, y dice una cosa. El dedo amenazador. ¿Cuántos dedos amenazadores andan por allí mirándonos, ¿no? Y amenazándonos. Y hablando mal de los cristianos y hablando cosas. A veces el Claro. dedo, perdón, Sí. pastor, a veces el dedo Amenazador. amenazador se transforma en un ojo, también Sí. en la mirada, Sí. y se transforma en la lengua, en la boca. Sí, claro, por supuesto. Bueno, el dedo es una acción que corresponde primero a algo interno que hay en la persona. Entonces, utiliza esta figura el Señor aquí Claro. para decir que hay personas que están en contra obviamente, hay personas que están en contra de los cristianos. Sí. Pero aquellas personas que están siendo usadas por Satanás para atacar
el camino, para atacar la persona del Señor Jesucristo, para desestimar la salvación, una vida pía, una vida buena, una vida santa, desestiman, no, eso no es, no sirve, y siempre están desestimando y atacando a los cristianos. Son dedos amenazadores, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren? Nuestra derrota, nuestra caída, nuestro fracaso. Eso es lo que busca el dedo amenazador, que el cristiano fracase. Entonces, el Señor nos dice, ojo, tengamos cuidado, porque hay dedos amenazadores sobre sus vidas que están buscando tu mal, tu fracaso, reírse, pisarte la cabeza. Hay personas aún dentro del sistema eclesiástico, aún dentro de la cultura cristiana, hay personas que están buscando siempre la forma, la manera de ver un fracaso en tu vida, una caída, algo para amenazarte, ¿sí? Para acusarte. ¿Y qué dedo amenazador más malo hay que el dedo de Satanás? Es el dedo amenazador, que está delante del Señor y dice, mira a tu hijo. Mira Ernestito, te dice. Y amenaza y acusa. Así que no le demos oportunidad a Satanás y su dedo amenazador, ni a sus ángeles caídos que andan por aquí tratando de hacernos caer en el pecado, en el error, sino que vivamos para el Señor, vivamos en la verdad, en la transparencia, vivamos para el Señor, ¿sí? Sacar de nosotros, de nuestras vidas, el dedo amenazador. Dice aquí la palabra también, y el hablar vanidad. Dejemos de hablar vanidades. También un tema importante, pero tiene que ver esto con la austeridad. El cristiano debe ser austero, no debe ser vanidoso en ninguna de sus manifestaciones como cristiano, ¿sí? En ninguna de ellas. Y yo sé que tal vez voy a entrar en campos que no debiera en este momento, pero vamos a escuchar una canción y volvemos, ¿sí? ¿Puede ser? Y oramos, por supuesto, sí. Son 9:05. Ah, cómo se fue el tiempo. Señor. 9:05. No puede ser. Pero bueno, gloria a Dios. Vamos a escuchar una canción y volvemos para terminar esta partecita, estas 3 palabritas que tenemos, y orar, por supuesto, pedirle al Señor que nos ayude en todo. Amén. ¿Quién es ella? Nadine Fernández. Cantante cristiana. Vive Jesús, así está la luz, abría el corazón en Emaús. Jesús y Satanás, abandonados están, renovaron sus palabras. Porque se hizo entre los muertos, porque te aferras a un recuerdo, porque lloras, porque te resignas. Sí, en una barca cruzó ciudades, fue transformando las realidades, usa tiempos para llegar a vos. Jesús, la muerte derrotó, el poder de la resurrección, la cadena es cardenal que cree que vive hoy. Jesús vino a lograr, este es el tiempo de bailar, sueños y proyectos resucitarán. Hijo de Dios, Jesucristo, conquistó el tiempo para vos, como nadie amó la vida, libertados. Hermoso tema musical. Lo sorprendí, pastor, no sabía. Sí, me sorprendió, la verdad. Nadine Fernández, mi hija, cantante cristiana también. Ya en este mes Sí. ya se recibe. Ya se recibe este mes, sí. Estamos De expectantes, estamos profesor. todos así nerviosos porque ya se recibe. Vamos a festejar su... Largo el camino, pero Dios es próspero. frutos. Sí, la verdad que gracias le damos al Una Señor por voz la vida espectacular. de Nadine, mi hija, cantante cristiana y sierva del Señor, junto a su esposo Roberto, están sirviendo al Señor siempre.
y doy gracias a Dios por esa bendición que el Señor ha dado a mi vida. Y este mes, bueno, ya termina, sí, y claro. ya se recibe de profesora, así que Exactamente. excelente. Ya Excelente. digamos que antes de Ya lo es, recibir, ya lo es, ya pero bueno, está. Ya está ahora ya va a creciendo. tener el diploma ahí. Claro, colgadito. Gloria a Dios. Pero me dijo que iba a seguir estudiando, se va a seguir perfeccionando. Exacto. Así que bueno, seguirá estudiando, perfeccionando. Y sí, eso siempre Eso, hay que bueno, hacerlo. eso nos ayuda y nos lleva a pensar que debemos seguir perfeccionándonos, cada uno de nosotros siempre en la palabra del Señor, En las áreas que el en la Señor obediencia, en la santidad, perfeccionándonos y también en la predicación, en la salvación de los demás. Es importante. Somos herramientas del Señor cada uno de nosotros. Y el hablar vanidad. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, el Señor va a escuchar nuestra oración, hermano querido. El Señor va a escuchar nuestra oración. Y yo sé que vos querés, porque yo también quiero. ¿Cómo yo no voy a querer que Dios me escuche? Yo quiero que Él me escuche. Pero para que Él me escuche, yo tengo que cubrir ciertas áreas de nuestras vidas, obedeciendo la palabra del Señor y sometiendo mi vida a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y amando a mi prójimo, como dice aquí la palabra. Entonces, yo quiero que me escuche. Entonces tengo que hacer los caminitos necesarios para que cuando yo clame a Dios, Él me diga, aquí estoy, hijo mío. Qué lindo, qué lindo. Realmente es hermoso. Así que vamos a orar al Señor, que nos ayude. Vamos a pedir por Matías Lemos Gómez, es de Uruguay. Sí, Es de Uruguay. Montevideo. Montevideo precisamente, perfecto. Él necesita una bendición en su vida, está buscando, está trabajando para ello y necesita la bendición del Señor para que todo salga redondito como hace el Señor siempre cuando pone su bendición en nuestras vidas. ¿Sí? Recuerden, Matías Lemos Gómez, ¿sí? Un joven que necesita la bendición del Señor. Amén. Oramos entonces, ¿sí? ¿Puede ser? Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran bendición. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque se nos fue el tiempo estando en tu presencia, hablando de ti, Señor, gozándonos. Realmente es un regalo tuyo, Señor, el tiempo en que pasamos en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa con que nos hablas, diriges nuestras vidas, nos enseñas cómo hacer, Señor, para recibir bendición. Gracias te damos, Señor, porque también nos enseñas cómo debemos hacer para servir a nuestro prójimo y ser útiles a otros en esta vida, Señor. Y no solamente para nosotros, ¿sí? Sino que nos destacamos, los hijos de Dios, tú lo dices en tu palabra, cuando nos amamos unos a otros, ¿sí? Allí nos van a conocer, dice tu palabra. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a atesorarla, a comprenderla, a buscarla y a vivirla y a disfrutarla, Señor. Gracias porque estamos en tus manos, en tus propósitos, en tu voluntad, Señor, y en tus planes. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Señor, bendícelos grandemente a ellos, a sus familias, a sus iglesias. Gracias te damos, Señor, porque tu pueblo es grande, Señor. Y tú estás con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por Matías, este chico nuevamente, Padre, bendícelo, Padre. Enviamos toda bendición, Señor, y oración a favor de su vida. Padre, gracias, muchas gracias te damos, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. ¿Puedo dar Hasta aquí llegamos. unos Sí. comunicados, pastor? Pueden, por favor. El día de ayer Sí, gracias. se subió en la editorial del lunes. Son reflexiones que dejan ciertos siervos Sí. para la semana de cada cristiano. Sí, Se subió el editorial del pastor Rogelio Pellinger. Rogelio Pellinger. Bueno, y el jueves a las 12:30 horas estamos subiendo el material de la educadora Lina Ortega, que nos está mandando desde Miami, Estados Unidos. Ella nos está dejando siempre enseñanza para la familia. El tema va a ser muy importante, el cual se va a llamar la pornografía y mi relación de pareja. Es un tema muy fuerte.
yo les recomiendo de que lo estén escuchando, porque quizás hay personas que se sientan identificadas aún siendo siervos, hijos de Dios, ¿no? Sí, claro. Este, ¿Eso cuándo sube? Este jueves Este jueves a A las las 12:30 horas, 12:30. la Mándelo. pornografía y mi relación de pareja. Es más, la educadora Lina Ortega está contando un testimonio que surgió, que ella estuvo hablando con un matrimonio cristiano y producto de que venían ciertas consecuencias. Sí. Y bueno, y ahí es donde el Bueno. hermano pudo ser libre. Así que Está bien. bueno, y el viernes a partir de las 20 horas aquí, desde Argentina, Primera Ley con el pastor Ernesto Fernández. Sábado, como ya después lo vamos a seguir diciendo, el sábado a las 20 horas estamos haciendo la reunión online desde Casa de Dios para los hombres. Queremos decirte que también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube es Radio Jesús Marcando la Diferencia. Y también nos puedes seguir por en Instagram. Nuestro Instagram es radio.jesús. Ahí estamos también subiendo distintas cosas que hoy, la verdad, que hablando, charlando, no puede subir nada. Aquí nos está mandando un saludo. ¿Quién? Pero me muero de alegría, de gozo. Mari Casal dice, bueno. bendiciones, Dios los super Otra rebendiga. primera sierva del Señor Ay, también, pero por gloria a Dios. favor, están los Casales a full A están. full con el Señor. Están a full. Otra sierva de Dios que está sirviendo a full en la iglesia. Sí, La sí, verdad sí, que es verdad. es impresionante esa mujer, Sí, sí. cómo ha luchado con sus hijos, Sí, estando sí, sí, sola. sí, sí, Y bueno, claro, Dios le ha claro. mandado también un hijo de él, así que están los dos, ese Buenísimo. matrimonio, casados, ordenados con sus hijos y sirviendo al Gloria a Señor. Dios. Se han unido los Casales. Hoy se dio. Sí, se dio y muy lindo, gracias. Mari, Dios te bendiga mucho, gracias por estar ahí un ratito con nosotros. Sabemos también de tus variadas ocupaciones, pero damos gracias a Dios que te tomaste este tiempito para estar con nosotros. Dios te bendiga mucho, querida prima, Dios te bendiga muchísimo. Iba a decir también que aquellos que tengan la inquietud de querer estudiar la palabra del Señor en el Instituto Bíblico Crecer, del cual soy el director, podemos estar hablando con un permiso del pastor de que quien quiera estudiar la palabra del Señor lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer. Con una cuota muy bajísima puede estar estudiando la palabra del Señor y recibiendo instrucción, ¿sí? Instrucción para servir al Señor y para entender y comprender la palabra del Señor más en profundidad. Y recibir un certificado, por supuesto, de estudios, para que pueda tener sus credenciales luego, por supuesto. Así que, si está en sus intenciones, está en su corazón, comenzar a estudiar la palabra del Señor, bueno, hay un lugar aquí en Radio Jesús que podemos hablar acerca del tema, ¿sí? Y luego comunicarnos a través del celular para que podamos conversar y cómo hacemos con los estudios. Así que lo hacemos por el momento, lo estamos haciendo por Zoom, por estas cuestiones de estar cuidados y en casa, pero luego vamos a tener también clases presenciales, por supuesto. Así que bueno, eso es todo. ¿Eso es todo? Damos gracias a Dios por su presencia, por su amor, por su misericordia, por cada uno de nosotros. La misericordia de Dios, la piedad que Dios tiene por nosotros, debemos agradecerle todos los días, porque Él renueva su misericordia cada día en cada uno de nosotros. Dios los bendiga muchísimo y hasta la próxima. Bendiciones. Es el destino que tú quieres, dedicando tu victoria a Él. Vencer con los puños en lo alto y un grito de victoria a Él. Tu corazón vive para Dios. Tu corazón vive para Dios.
corazón vive para ti, tu corazón vive para ti, y tu corazón vive para Dios.